Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí por mi canal Laura Causillas en otra entrega, esta vez acerca de el poder transformador de la conciencia humana. Hace unos meses había hecho un video por aquí, por este canal, acerca de la ley universal, la ley o principio universal de la transmutación del humano, de la conciencia humana, el gran poder que tenemos como transformadores de nuestra realidad. Y un poco era la continuación, o pretende ser aquí este diálogo, esta charla, esta mano a mano con ustedes, justamente una continuación, desarrollar un poco más este gran poder transformador. ¿Y qué implica esto de transformar la conciencia humana? A su vez hay muchos, quizás de ustedes, que se estén preguntando y por qué a veces se nos hace tan difícil transformar ciertas realidades, ciertos patrones, formas de hacer las cosas, de comportamientos, comportarnos, pensamientos a veces que se nos agolpan, se nos vienen mentalmente, repetitivamente, y que terminamos cayendo muchas veces siempre en situaciones que nos degradan o que nos drenan energía, que nos dejan en un lugar, digamos, de desempoderamiento, donde no estamos, no nos sentimos abundantes, ni plenos, ni conformes, digamos, con aquello que sabemos en el fondo que podemos llegar a cambiar. Entonces, ¿qué pasa en estos casos, no? Uno a veces se pregunta cuáles son los bloqueos, por qué a veces tantas resistencias, si sabemos muchos que hay un gran poder transformador en la conciencia humana. Bueno, este asunto, al principio, cuando uno empieza a investigar sobre este poder transformador de la conciencia humana, uno se encuentra con ciertos aspectos que algunos yo los he abordado en otros videos por acá por el canal, también en algunos vivos de Facebook, Instagram, que son aspectos que tienen que ver con la parasitación, ¿no? Cómo hemos sido parasitados en las sombras a través de entidades no humanas, con agendas propias. Los llamados alienígenas están ahí, pero no estos de Hollywood, de ciencia ficción, los que muestran en estas películas, que generalmente son o los malos o los buenos, ¿tá? O los que nos vienen a salvar, o en la jerga, en el discurso ufológico. Algunos ufólogos también lo toman de esta manera a los extraterrestres, ¿no? También en la New Age se habla de entidades no humanas, estos alienígenas como pleyadianos, arturianos, los provenientes de Sirio, de una manera como benevolente, benefactora, y bueno, por experiencias que yo he atravesado en los últimos años, he descubierto justamente que hay un circo montado, que esto lo he hablado, que tienen que ver con la parasitación del mental, nuestras estructuras mentales, y ellos tienen sus propias agendas, entonces no se puede decir que sean malos propiamente dicho desde el punto de vista moral, ¿no? Simplemente la naturaleza de ellos es depredadora, entonces ellos se agarran, digamos, de esas estrategias que si uno las empieza a ver cara a cara qué estrategias son muy predecibles también. Son seres que tienen bastante astucia de alguna manera, pero no dejan de ser predecibles en muchos ámbitos de los que actúan en las sombras, en el mental, en el mundo astral, siempre tratando de influir, inducir la mente humana, en el mundo de la política, o sea, contactándose no desde ahora, desde hace mucho tiempo, con gobernantes, desde los principios, digamos, de las creaciones de sociedades, de diferentes formas de gobernar, y bueno, ejercen este control. Ahora, más allá de que eso plantea un obstáculo serio desde la ignorancia a la mente humana, ¿tá? Porque muchos todavía ignoran el alcance, y de alguna manera para poder resolver un problema
hay que conocer a fondo, ¿verdad? Digamos, el escenario y los componentes de ese problema. Hay que saber plantear el problema. Entonces, el problema de la conciencia humana, que la conciencia humana es la que es altamente transformadora de la realidad, nosotros tenemos ese poder. Y por un lado la New Age, la nueva era con todas sus corrientes bastante edulcoradas, hablan y reiteran este poder, esta capacidad transformadora del humano, pero desconocen este otro aspecto, digamos, ¿no? Que está en las sombras, bastante en la oscuridad, que es el aspecto parasitario. Y es ahí cuando nosotros sí o sí tenemos que entrar a fondo de lleno, no tanto para poner en un altar o en el centro, digamos, a estos extraterrestres, o idealizarlos o denostarlos, porque sí, sino para comprendernos a nosotros mismos a fondo. Es decir, en qué radica y cómo se mueve esto de la capacidad transformadora, transmutadora de la conciencia humana. Hasta donde yo sé, obviamente, porque hablo desde mi propia experiencia y de lo que me ha resonado y ha sintonizado y me ha hecho bien y me ha funcionado. Entonces, como venía diciendo, es un problema complejo en ese sentido, porque hay que plantear esto en términos de desintegración o separación de la conciencia humana. ¿tá? O sea, por un lado, la conciencia humana en un punto se separó, se fragmentó. ¿tá? Y ahí es cuando vemos los componentes de cada ser, de cada individualidad, que cada uno de nosotros, estoy hablando de los seres humanos, personas, que personas refiere más a lo de máscara social, pero bueno, se entiende, el individuo, por un lado tiene un mental, o sea, es mente, y se crea en este plano físico a través de la mente. Por el otro lado hay un alma, o algunos llaman en psicología, como por ejemplo Carl Jung le llamó el ánima, es esa parte creadora también, pero que está de alguna manera fragmentada y que empezamos a ver, como en mi caso empecé a ver, que estaba en lo que se llama el cuerpo astral o doble etérico, moviéndose allí. ¿ah? Y que ese cuerpo astral o doble etérico se encuentra, uno puede ver por momentos, bastante desconectado de nuestras otras partes, del cuerpo físico incluso, y almacena ese cuerpo astral gran parte de las memorias del dolor también, memorias de sufrimiento, incluso aquellas que hemos heredado de nuestro linaje, de nuestro árbol genealógico, y que muchas veces desconocemos el origen, por ejemplo, de aquellos conflictos que más se nos repiten, que muchas veces son heredados o activados desde la genética, también de otras líneas temporales. Entonces, tenemos por un lado la mente ha sido en gran parte condicionada por creencias y estructuras que nos hacen dependientes de otros seres, de otros, de ideas, ¿sí? de visiones estrechas del mundo, de visiones y creencias desempoderantes que nos desempoderan, que nos aíslan, que nos separan, de repente que nos sumen en la escasez, o sea, no nos vemos a través de esas creencias como abundantes, como plenos. Y por otro lado, aparte de ese alma que somos, que puede estar en mayor o menor conexión, sintonía con el doble etérico, o sea, muchas veces vemos el alma por un lado y el doble etérico bastante desconectado de nuestra chispa luz. Por otro lado, el cuerpo físico, que sí padece las secuelas, muchas veces las consecuencias de lo que actúa, incide en ese doble etérico, pero en inconsciencia. Ustedes saben que el lenguaje del cuerpo físico es el lenguaje del inconsciente y por allí se mueve el cuerpo etérico, el cuerpo astral.
y por otro lado el espíritu. Entonces, este poder transformador de la conciencia humana sí o sí requiere, para que nosotros lo activemos y lo desarrollemos a niveles mucho más grandes, requiere de una reunificación, pero con nosotros mismos, porque muchas veces en la jerga New Age se habla mucho de la unidad y de volver a la unidad y de volver a la fuente y de hacernos uno con el todo, uno con el universo, pero se sigue manteniendo esa dicotomía, esa división del universo está afuera y yo estoy acá, y a su vez no me reconozco en esos mecanismos mentales ni en sus profundidades, en las capas profundas del mental. ¿Qué está pasando con ese doble etérico que soy? ¿Qué está incidiendo? ¿Qué tipo de información repite y lleva al cuerpo físico, a la materialidad, materializa en inconsciente? Y ahí es donde caemos en esos patrones, digamos, que no sintonizan con nuestra chispa luz, con nuestra alma. Y sí o sí hay que abordar ese aspecto, ¿no? El aspecto de, el mental. Y la parasitación, cómo opera esta parasitación, este control mental. Entonces tenemos que ir a nuestras estructuras mentales, las creencias que sostenemos, creencias desempoderantes, a nuestras autoimágenes, nuestra autoimagen, cómo nos vemos realmente, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, en qué creencias nos basamos para autoconocernos, para automirarnos, nuestra perspectiva propia de nosotros mismos, en qué se basa. Y dejar de repetir, porque el alma, una de sus características fundamentales es que es creadora y creativa. Entonces, esto va de la mano con el pensar autónomo. Es como desarrollar y animarnos a encontrar aquellos pensamientos y sostenerlos que nos llevan a conectar con esa parte de luz, con esa parte alma, ¿no? Con lo que somos en lo más auténtico, y empezar a revisar estos mecanismos de parasitación, de invocación también, que son sesiones de poder, invocación a entidades, invocación a veces a mantras que no sabemos ni lo que estamos repitiendo, que están llenos de distorsiones también muchas veces, porque nos siguen poniendo en un lugar de jerarquía y sobre todo inferior respecto al cosmos. Fíjense cuando en estas cosmologías, en estas cosmovisiones, nosotros nos ponemos como pobres mortales, como ya sea, no sé, el universo, aparte, ¿no? Separado de lo que soy yo, y la sociedad puede ser a veces también, le damos mucho peso a la masa social, no porque no lo tenga en el sentido de que nosotros somos co-creadores, y para muchas de las creaciones a nivel social, la política o lo que se ha decantado como política, el sistema político que tenemos, que está lejos de ser una política ejercida, materializada, creada desde un rol de creadores. Pero el desafío es ese, es el poder vernos primero nuestra individualidad, autoconocernos, reunificarnos, antes de decir, soy uno con el universo, con la fuente. Hay gente que repite, ¿y qué es la fuente? ¿Qué es la fuente? O sea, si estás repitiendo como loro, pero no te estás autoconociendo a tus partes, autoconociendo en el sentido, en qué situación está tu mental, qué seguís sosteniendo y repitiendo, pero no te revisas a fondo, qué es lo que te hace alejarte aún más de tu chispa luz, de tu esencia, de tu lugar en el mundo. Nosotros acá estamos con un propósito también. El propósito es estar en nuestro lugar, en nuestro propio lugar. Tenemos el derecho a encontrar y a pararnos
en ese lugar, que es el lugar que nos va a hacer más felices, obviamente. Es el lugar donde vamos a encontrar el pleno sentido a nuestro caminar, a nuestras realizaciones. Y bueno, y para eso se necesita justamente esa toma de conciencia y ese compromiso a fondo con la verdad, para poder ejercer el poder transformador, ¿tá? O sea, poder resignificar nuestro pasado. El pasado no deja de ser una ilusión, el tiempo es una ilusión para el alma, porque el alma justamente no conoce el tiempo, el alma puede ver lo que está sucediendo todo en el mismo instante, en un solo instante, que es el punto original, donde todo ocurre en simultáneo. Después nuestro procesador cerebral, el hemisferio izquierdo, va procesando desde ese otro lugar temporal, lineal, más lineal, de avance, de desarrollo, de despliegue. ¿tá? Se despliega la obra como si esto fuera una obra de teatro, una película, y ahí podemos ver los compartimentos, pasado, presente, futuro, pero en realidad está sucediendo y el alma lo ve todo en el mismo instante. Todos nuestros acontecimientos, nuestras líneas temporales están sucediendo todo en el mismo instante. Y podemos modificar en este punto, que es el presente, el único punto que existe realmente, el presente, pues es un universo holográfico, esto es un holograma, ¿tá? La materialidad es holograma, también el planeta Tierra es un holograma, vivido como muy real, obviamente, ese es el juego, pero desde aquí, desde este punto presente, siempre podemos modificar el pasado. ¿ah? Esto de que el pasado no cambia, sí cambia, sí puede cambiar, está la oportunidad y la posibilidad de cambiar. El otro día yo hablaba con una persona y me decía, en tal situación X, o sea que le pasaba siempre determinadas problemáticas con ciertas personas. Entonces en un momento me dice, las personas nunca cambian. O pueden cambiar un mes o dos y después vuelven a lo mismo. Bueno, esa es una creencia, ¿vieron? Si nosotros sostenemos o alguien sostiene que la creencia, ¿verdad?, de que las personas nunca cambian, cuando habla de que el otro nunca cambia o las personas nunca cambian, siempre está hablando de que yo nunca cambio, él nunca cambia, ¿tá? Porque estamos haciendo inconscientemente este mecanismo de proyectar, de proyección. O sea, lo que yo digo de los demás o del otro tiene más que ver conmigo que con el otro. Sobre todo si es desde un lugar de inconformismo, molestia, malestar, rabia, enfado, frustración. O sea, si nos está espejando la sombra, ¿tá? Esto de que el otro no cambia o los seres humanos no cambian o no confío en los demás, es porque no confío en mí, en el fondo. Eso cuando hablamos de seres humanos, ¿tá? Porque los seres humanos con alma somos un grandioso espejo unos de otros. Quizá haya gente que uno deposita la confianza y no cambie jamás, ¿tá? Pero hay otros que sí pueden cambiar, basta con quererlo. Nosotros no somos quienes para decirle al otro que cambie, ¿tá? Eso es humildad. O sea, yo no soy nadie para decirle a alguien que tenga que cambiar porque yo quiero o a mí me sirve, o ni siquiera porque veo al otro tan mal o revolcándose en el lodo, en la mierda, que digo, bueno, tiene que cambiar, no se puede dar contra la pared así, no, porque el otro es creador en su mundo, en su vida, en su universo mental. O sea, que como creador tiene todo el derecho de hacer su vida, de crearla, en inconsciencia, o sea, desde un lugar inconsciente, que generalmente se va a dar muchos porrazos desde ese lugar, pero bueno, es su camino, es su forma de hacer, o puede crearla en conciencia, desde la conciencia. Cuando crea desde la conciencia,
hay un poder transformador muchísimo mayor. O sea, el poder de transformarse primero uno mismo, irradiar esa transformación en otros, se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo mayor, evidentemente, porque voy reconociendo en mí y no solo reconociendo, lo voy llevando al acto, lo voy practicando, ¿tá? Que es el arte de magia, magia, a ver, pues está muy contaminada la palabra magia, entonces tampoco es muy aplicarla, digamos que tampoco es tan correcto quizá en este caso, pero podemos decir, bueno, el creador que somos, porque nosotros somos dioses aquí en la tierra, solo que no nos damos cuenta la gran capacidad que tenemos para crear y hasta dónde podemos llevar nuestra creación, pero en la medida en que vamos reconociendo y ejercitando nuestro poder transformador, nuestro poder creador, ganando en confianza, confiar en nosotros mismos y en la vida, porque somos uno solo, yo y la vida es mi diseño, en definitiva. Lo que la vida o lo que la vida me muestra, la creación, paso a paso, es una creación que nace del fondo del mental, nace en cada individuo, de lo que elige consciente o inconscientemente sostener, alimentar y crear. Y cuando no vemos más opciones, en la política me pasa seguido, gente que me dice, mira Laura, la política partidaria, el sistema me he dado cuenta que es una porquería. O sea, como que izquierdas y derechas son todos iguales en el fondo, hay matices, pero el sistema en sí está repodrido, pero no hay otra opción. Entonces, eso, si revisamos a fondo, es una creencia que nace de un desempoderamiento de autoimagen política. O sea que políticamente somos hombres humanos políticos, o sea, que gobernantes, ¿sí? Viene de eso, de gobernar, de ordenar nuestra realidad, nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestras acciones, la esfera social, y nos corresponde a nosotros la gobernanza, no ceder el poder, depositarla en manos de intermediarios, sino que si yo no me sé gobernar a mí misma, a mí mismo, no voy a saber ejercer una gobernanza de co-creadores, co-creativa con otros. Sea cual sea que vaya surgiendo, si reconozco que hay varios que reconocemos que está bastante perimido, que está bastante obsoleto, rancio este sistema político, bueno, nosotros somos seres creadores, somos seres álmicos, o sea que tenemos toda la capacidad de imaginar otros escenarios y otras creaciones. Pero para eso muchas veces hay que salirse de los corrales, hay que salirse de estos compartimentos tan cerrados, de que te dan solo dos opciones, A o B, blanco o negro, o sea, de dualilandia. Si nosotros no nos vamos saliendo de dualilandia, no podemos ejercer la capacidad creadora. No nos ponemos en rol de creadores. Entonces, esto va siendo, cuando uno lo va enfocando desde ahí y va reconociendo esa capacidad como creadores de transformación, de transformar nuestra realidad a través de la toma de conciencia y la revisión de nuestras creencias y de los corralitos que nosotros hemos internalizado, grabado en nuestro mundo mental, vamos saliendo de ellos porque nos reconocemos que nos quedan estrechos, que nos quedan chicos, porque somos creadores. Por lo tanto, usando nuestras capacidades, podemos obviamente crear otros escenarios, otros mundos, otras realidades, ¿tá? Entonces, la apuesta acá es a animarlos, compartir esto de revisar lo que guardamos en el mental,
que nos está oficiando de barrera y obstaculizando para crear, transformar nuestro mundo, aspectos de nosotros mismos, realidades, empoderarnos y sostener la creencia y practicarla, ponerla en práctica de que somos seres creadores y podemos cambiar lo que sea, ¿sí? Entonces, todo aquello que guardamos como creencias, estructuras, formas de hacer las cosas, costumbres, y ya no nos sirven, revisarlos y no alimentarlos. Empezar a limpiarnos, primero la mente y el efecto que va a tener en lo afectivo, en nuestro mundo emocional, nuestra esfera emocional. Empezar a limpiar, empezar a sacudir, empezar a barrer. Agarrá tu escoba imaginaria y empezá a barrer, como barres tu casa, como barres tu dormitorio, como barres tu patio, como barren algunos la vereda, incluso la del vecino. Bueno, empezá a barrer todo de la mente que ya no te sirve, quítate el polvo, renová tu aire, Entonces va a ser una tarea diaria esto, una tarea diaria que nos va a llevar a reordenar nuestra casa mental. Vamos a ver que nuestra casa mental, a través de los días, las semanas, los años, va a ser incluso una nueva casa. Se puede transformar en una mansión la mente. La mente a veces viene, yo lo veo en los consultantes, como un rancho de 2 habitaciones o una, monoambiente, y toda destrozada. ¿Y a quién le corresponde esa tarea de transformar la mente de esa persona? A la persona, o sea, al individuo. Tiene que barrer, tiene que limpiar, tiene que revisar qué es lo que no le sirve de ahí. A veces me dicen, pero es que yo soy así, ¿sabes? Que soy malhumorado. ¿Quién te hizo creer o de dónde sacaste que vos sos así? Porque todos los días, durante no sé cuántos años, te levantaste así, malhumorado, vos sos así. ¿O eso es algo que a ver de dónde nace? ¿Te cuestionaste de qué pensamiento, fijación? ¿O te lo dijeron tanto tus padres, tus amigos? ¿O te lo dijiste tanto y nunca te empezaste a decir otras cosas lindas hacia vos? Entonces, tenés la capacidad de transformarte, de cambiar tu mundo a ti mismo y de cambiar tu entorno, porque esto es efecto dominó. O sea, en la medida que te cambias a vos mismo, vos estás colaborando, sin forzar a otros el cambio, obviamente, a que el otro también cambie de alguna manera. Lo estás llevando a eso, a ser un ejemplo para el otro, un buen ejemplo. Entonces, todo aquello que acumules en tu mente, en tu sala mental, y que no te sirva más, o que te quede corto, que te quede chico, no lo tenés por qué mantener allí. Entonces, esas energías, esas ideas, esas creencias estancan la energía que sos, la energía vital que sos. Van estancando. Y así sucede con tus pensamientos, tus actitudes y tus formas. Incluso la energía de tu cuerpo se va estancando. ¿Viste? Como el agua. Cuando no fluye se estanca. Cuando no un pozo quieto, el agua, y está estancado, entonces no fluye y se pudre. Porque al no fluir se va pudriendo. Entonces, esto mismo ocurre con todo lo que has ido guardando en esa casa mental, en esa sala virtual, a la que has llenado con años de creencias, de mitos, de pensamientos, de autoimágenes que ya están obsoletos. Y algo en ti sabe eso siempre. Algo en el fondo siempre sale, la incongruencia, la incoherencia. Entonces, hay que quitarse el polvo, ¿sí? Renovar el aire y repetite a vos mismo esto. Mi única responsabilidad es mantenerme en mi frecuencia original, esté donde esté y con quien esté, y alejarme de lo que no vibra en la misma frecuencia que yo, sin juzgar y sin criticar, sin castigar. A esto
yo le llamo autocuidado. Me autocuido. ¿Cómo me autocuido? Me alejo de lo que me daña, me alejo de lo que me drena energía, me alejo de lo obsoleto, de lo rancio, y lo que es mi territorio, mi terreno mental y físico lo limpio, lo barro, saco el polvo, renuevo los objetos, los componentes de mi mente. Uso la imaginación para remodelar. Uso mi imaginación y saco mi poder creativo, creador. Saco mi ánima, saco mi luz, saco lo que me realza, ¿sí? Y me encuentro a mí mismo, a mí misma, en lo que más me sintoniza con esa parte, ¿sí? Si por ejemplo, te sintoniza más la música, melodías o determinadas melodías, bueno, componé, escuchá música. Si te sintoniza el baile, la danza, el movimiento, y sacá a flote eso. Y las barreras que aparezcan, o resistencias, bueno, aquellos elementos parasitarios, no tienen cabida. Deciles, no tienen cabida acá. Sé firme y utiliza el masculino también, la energía masculina. La energía masculina pone límites, siempre pone límites. Acá no, decile. Porque si, es lo mismo que entra, yo siempre digo, una persona a tu casa con muy mal olor de la calle y se quiere instalar. Un indigente o alguien que está abusando de tu espacio, quiere entrar a prepo, vos que decís, bueno, quédate todo el tiempo que quieras. No, si esa persona quiere robarte, instalarse ahí sin tu consentimiento, hacerte pasar malos ratos, tenés que soportar el mal olor, tenés que soportarlo, no. Le decís, acá no. O lo sacás a la fuerza o lo sacás a la patada si es necesario. O sea, acá no. Bueno, lo mismo con todos aquellos pensamientos, creencias, patrones de conducta, comportamiento, forma de hacer las cosas. Acá no. Y ahí vas usando el masculino y se va estableciendo este diálogo continuo entre el masculino y el femenino, que todos tenemos y todos somos energía masculina y femenina. Lo que pasa es que hay que saber darle su lugar, tanto al masculino como al femenino. En este mundo, panorama social que hoy tenemos, Agenda 2030 por delante, donde a través de estas ideologías de género quieren debilitar al masculino con un propósito muy claro, parasitario y controlador. Quieren debilitar la parte masculina y van sobre todo a los hombres, ¿no? Y bueno, forma parte de una agenda que no es una agenda humana, ¿tá? Aunque digamos, los voceros sean humanos, no es una agenda que venga del humano, de la conciencia humana, porque la conciencia humana, hay que saber discernir, no está en sintonía justamente con el debilitamiento y la manipulación de la energía masculina. Así que bueno, por acá dejo este video. Espero que les haya gustado y les sirva. Y hasta cualquier otro momento, nos vemos por aquí en mi canal Laura Cousillas. Que estén muy, muy bien. Chau, chau.